Buenos días. Soledad, volví a decir al aire. Soledad, y luego te va a regañar el Alejandro Castejón, que ahí está en sí. todo. Buenos días, Conrado, un gusto. Buenos como días, siempre. Luis. ¿Cómo estás, Buenos días Conrad? a toda la Bienvenida, audiencia. buenos días. Buenos días. Con mucho frito, ¿verdad? Sí, mucho frío, estamos 5 grados en la mañana, 2 grados, Para creo. que vean lo que se siente estar venir de Cananea. Y Genial. frío. Muy buen clima. Muy bueno, ¿verdad? Yo sí. Dejen el frío, no me lo Yo, muevan. yo corro a las 5 Yo de la soy mañana equipo con mis calor, la mascotas. verdad. De veras, híjole, damos 2 contra 1. Yo salgo a las 5 de la mañana a correr con mis mascotas. Ah, con este Riquísimo. frío. Así es. Sí, yo soy de la gente que dice que uno se debe bañar con agua fría aún en invierno. Es el Digo, que dice, póngase a barrer para que se te quite el Que frío. se te ¿no? quite el frío. Por Sí. supuesto, tienes que, ¿verdad? Sí, yo prefiero el frío, 1000 veces. A ver, reforma electoral y Congreso. ¿Tienen algo de la reforma electoral que hasta Yo creo ahorita que vean? podemos hablar, yo creo, primero del Congreso, de lo que sucedió aquí. Sí, porque sí. es Ayer, eco sí. uno del otro. Porque Ándale. están como de muy una forma. conectados también, Sí. ¿no? Ahí con los madruguetes que dan luego en la Comisión de Hacienda que Sí. presentó ahí Celeste Tadei, pues sería interesante analizarlo desde esta A ver. perspectiva. Mira, nada más quiero hacer unas precisiones en el orden de ser justa, nada más de lo que se mencionaba. Creo que ayer tú tuviste a Natalia, una persona que yo admiro muchísimo y creo que es una gran diputada, muy inteligente. Sin embargo, solamente quiero hacer una precisión, porque Natalia, pues astutamente te dice, este no es el presupuesto social más grande en la historia. Y hace da una serie de porcentajes. Sin embargo, pues evidentemente, así como cuando las autoridades no quieren decir algo, simplemente omiten información. La realidad es que sí es el presupuesto social más grande en la historia en términos de recurso etiquetado para programas sociales, para ayudas, para becas, etcétera. La diferencia es que a diferencia del año pasado, tenemos un presupuesto que aumentó 8,000 millones de pesos y por ende, en porcentajes, no es lo mismo que en el 2022, que en el 2021 y que en el 19, pero en términos reales sí aumentó y tenemos 45 millones de pesos, creo que es 45 mil millones de pesos que no teníamos anteriormente, ¿no? 45. Simplemente en el tema de becas aumentó 50 millones más, ¿no? Que eran 450, aumentó a 500 millones. En el tema de la pobreza extrema, eran 100 millones etiquetados el año pasado, esta vez etiquetaron 350 millones. Entonces, evidentemente, sí hay un aumento, que hago los números, ahorita se los saco, pero la forma en que se presentan es lo que cambia. Entonces, nada más solamente para ser un poco justa en ese sentido, de que las y los legisladores de Morena, que es lo que me extraña a mí, no pudieran sacar un razonamiento tan evidente como lo es eso y poderle contestar a la diputada en tribuna, ¿no? Y además también muchas de las críticas que se realizaron de la oposición, digámoslo así, al presupuesto, están encaminadas, Luis Alberto, no al presupuesto total. No hacen crítica al presupuesto total, porque el presupuesto total sí tiene aumentos para seguridad pública, sí tiene aumentos para educación, para infraestructura educativa, para desarrollo social. Sí hay un aumento considerable en los presupuestos, pero la crítica se enfocó simplemente en el aumento de los 8,000 millones de pesos. Entonces, es que esos 8,000 van a gastar X cantidad en gasto corriente. De esos 8,000 solamente son 200 plazas para policías. Pero, ¿qué tal todo lo demás? Y hay que recordar, sí va a haber nuevas plazas, lo dijo el gobernador. Sin embargo, pues hay que recordar que también está el tema que va a haber una universidad desde la seguridad pública. Evidentemente se van a necesitar nuevas plazas y cada año tienen que graduarse más cadetes de seguridad pública. Pues, ¿dónde los vas a meter si no tienes una partida 1000 que respalde ese trabajo, ¿no? Pues por eso no quieren los diputados de Morena explicar o no saben ni lo que aprobaron. Es decir, Fíjate tú que tienes más claridad, no puede ser que no tengan la capacidad de Esta defender. es la principal observación que yo hago a este proceso de aprobación del presupuesto. Y no quiero yo echarle montón a los diputados de Morena, pero es una vergüenza que teniendo tantos diputados el gobernador no sea capaz de defender lo que el gobernador está mandando. Da pena ver tanto diputado con tanta algarabía decir que son los representantes del pueblo y de la nueva transformación y no son capaces de decir qué es lo que se está aprobando. Es una vergüenza porque hay que ser claros. La oposición fue crítica en la aprobación del presupuesto. Pusieron puntos específicos sobre temas muy específicos que cuando lo analizas pierde un poco el peso, pero son puntos específicos que jamás tuvieron respuesta. Entonces el gobernador desde el Congreso no tiene quien le haga, como decimos los sonorenses, quien le haga el paro, habiendo tanto diputado. ¿No? Todos quieren ser candidatos en 2 años más, pero no son capaces de defender lo que les están mandando para aprobar. Y creo yo que por ahí tendríamos que empezar a hacer una observación. Y aquí yo sí lo digo un poco con el tema de la reforma electoral, que es urgente, porque no tenemos a los diputados que realmente hagan el trabajo de legislación, porque el gobernador va a tener que obedecer lo que la ley de egresos dice y lo que la ley de ingresos establece. Va a tener que obedecerle y punto. Podemos entrar a una crítica sobre el desempeño de los programas sociales, pero tenemos que esperar a que se ejecuten, porque las buenas intenciones son buenas, no las voy a juzgar. Hay que ser muy claros. La aprobación de este presupuesto fue una aprobación fácil, porque son muchos. No hubo debate, no hubo explicación,
no hubo cuentas claras de ninguna parte. Y yo creo que eso nos queda de ver mucho a los ciudadanos que esperamos del Congreso una evolución que nos permita vivir mejor. La crítica yo no la hago todavía al presupuesto porque no sé cómo se lo van a gastar. Eso va a empezar el año que viene. Yo la hago desde la aprobación. Si no hubieran sido mayoría, no hubieran podido hacer nada. Y eso es una vergüenza. Digo, hablando de diputados que reciben una lana que nos pagamos nosotros. Necesitamos diputados con nivel. Necesitamos diputados que sean capaces de debatir y de explicarnos cuando se les invita a explicar. Que eso es lo que no ha pasado. Yo esa es la crítica que le hago a los diputados en general. Me quedan a deber. Ya el presupuesto ya quedó ya. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya se aprobó. Pero el asunto es, ¿nos quedamos con dudas? Sí. ¿Por qué tiene que explicar Sol? No es función de Sol explicar, pues. Es función de los diputados de Morena decir que se aprobó. Y son muchos. Totalmente. Bueno, ¿Cómo yo ves? creo que ahí voy a permitirme coincidir por una vez aquí con Conrado, porque evidentemente uno espera que un órgano legislativo, que quienes hacen lo que nos rige a todas las sonorenses, pues al menos tengan la capacidad de poder argumentar y de poder traducir, digamos que esto es parte de lo que mucho hemos cuestionado de los poderes legislativos, traducir lo que se dice ahí en palabras coloquiales para que pues todas las demás personas podamos comprenderlo, porque puedo entender que los temas de un presupuesto es muy técnico, a ver, el tema de los aumentos, también tampoco pudieron defender el aumento sobre la nómina. A ver, ya lo había explicado el secretario de Hacienda. ¿No escucharon las conferencias del secretario de Hacienda? Lo dijo, hay sobretasas. ¿Qué pasa con las sobretasas de los impuestos? Que las empresas privadas se amparan y terminan evadiendo al fisco. Entonces, ¿qué hacen? Une la sobretasa junto con ya el impuesto de la nómina y entonces evita que las empresas dejen de pagar un impuesto. Y entonces, ¿qué tienes como consecuencia? Una mayor recaudación del gobierno, destetándote un poco de lo que tiene el gobierno federal y que tendría que ser digamos, el objetivo de cualquier hacienda pública, ¿no? Tener ingresos propios. A mí me parece que el hecho de que no escuchen, no lean, el hecho de que lo que pasó en la Comisión de Hacienda, esto yo le doy, hay un voto a favor a Natalia Rivera, no solamente es el proceso como se ensucia, el proceso desasiado que hacen en la Comisión de Hacienda, donde Celeste presenta dentro de la misma comisión un bonche de hojas para que se dictaminen, para que se aprueben unos créditos multianuales. Natalia le dice muy conscientemente, oye, vamos a dictaminar algo que ni siquiera hemos leído. Y todavía le contesta, ay, es que pues es mi derecho de poner estas reservas. Sí, sí es tu derecho, pero no atentes contra la inteligencia de quienes seguimos al legislativo y que sabemos que si vas a mayoritear de todas maneras, ¿qué te cuesta tener formas y dárselos con tiempo, llamar a un receso, hacerlo consecuente para que lean, para que al menos digan que se tomaron el tiempo de leer lo que se está votando? Papel lamentable de los diputados. Y cada vez el Congreso, pues no avanza el Congreso. El Congreso de Sonora sigue siendo el mismo con esas deficiencias. Le quitas 400, le quitas 800, le quitas todo el presupuesto, va a ser lo mismo. Digo, es que es lamentable no tener a un Congreso que realmente se faje los pantalones con los temas trascendentales. Hay temas que son muy importantes y yo celebro, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario. Todo eso es muy bueno. Pero la lana, ¿cómo nos las quitan? Porque nos quitan la lana. ¿Y cómo se la gastan? Es un tema que tiene que ser transparentado desde que llega la primera hoja de presupuesto del Congreso. Los diputados tienen que estar diciéndonos de qué se trata. No, histórico que por primera vez en la historia una presidenta de una comisión de Hacienda no defiende el presupuesto. Una presidenta llamada Celeste Tadei que no defiende el presupuesto, que no tenga la capacidad técnica para debatir, para argumentar, para contrarrestar, tanto que ellos decían que los espacios y están haciendo todo los excesos y todo lo que criticaron. No puede ser posible que lleguen vacíos y aparte miente. Porque ella le dijo a alguien en el Congreso, no, es que yo estaba ocupada, por eso no fui a Proyecto Puente. No es cierto, aparte miente, o sea, aparte no es responsable, es decir, aparte no asume la responsabilidad como persona de decir, oye, no hay problema, si ibas a estar en otra parte, no hay problema. El compromiso fue, manda a alguien más. Nadie. Eso es lamentable, la gente lo tiene que saber. El diputado están haciendo lo que quieren. Es decir, aquí batallamos en Sonora, ¿te acuerdas cuando denunciábamos los del DIF? Que aparecían en el DIF. El 2003. Esto no es nuevo. Desgraciadamente es que no cambia. Ojo, ciudad, no cambia. En el 2003, 2004, sacamos primero que era los autopréstamos, el Prestagate. El Prestagate, sí, me acuerdo. Hasta el New York Times lo mencionó. Estábamos en el periódico. Se prestaron 300,000 pesos cada uno y se lo jambaron. Se lo autoprestaron y se lo robaron. Después, ha habido muchos excesos. Después eran un DIF. Llegaba todo el mundo y le daban dinero en efectivo.
Nosotros lo documentamos, hemos hecho en el Congreso, Conrado, digo, sí, no, muchas cosas. Todos los que hemos sido periodistas. La estructura del Congreso, el Congreso le hemos dado. Mira, la cuestión es que no algo a cambia. esta legislatura. Mira, se bajaron 400 millones de presupuesto, tampoco todo es malo, ¿no? No fue la legislatura, fue el gobernador el que las quitó. Sí, pero lo aprueba el Congreso. A ver, lo tiene que aprobar el Congreso. Por órdenes del gobernador. Yo entiendo, Claro. pero pues hay que también por órdenes del gobernador. hacer la presunción Esta de que legislatura hay no ha poderes, rendido ¿no? cuentas. No ha rendido cuentas. A ver, De esto y otros temas. No ha rendido, no quiere rendir cuentas. A lo mejor Palacio de Gobierno, a lo mejor quiere que sean así. Pues Palacio de Gobierno le gusta una legislatura así a modo. Pues también. Pues yo no creo que le debata. encante al gobernador no tener perfiles pero es que de qué le pueda sirve si salir no lo a campo a defienden. defender lo que O sea, él. al final de cuentas, qué suave tener tantos diputados si cuando me lo critica la oposición nadie se para a decir bájale a tu A tren, Carmelito, defenderme. ¿no? O sea, yo, Te digo, el PAN también hay que ¿Quién decirlo. defiende El al único que votó en gobernador? contra fue ¿Cómo es Movimiento posible que el Ciudadano? gobernador tenga que dar la cara y no hay un diputado, como dice Conrado, a la altura, o diputada para defenderlo aprobado? Oye, si el gobernador en rueda de prensa dice, Por eso. la mitad más uno es lo único que Por necesitan. eso yo digo- Ellos tenían su visión, nosotros tenemos la No, nuestra. eso no es ser legislador. Ahora- Discúlpeme, pueden engañar a la gente, pueden engañar a todo mundo, pero eso no es un legislador ni legisladora. Ahora, No Luis, yo quiero ligar esto rapidito porque no se nos da el tiempo. Esto que pasa en el Congreso de Sonora es lo mismo que pasa en el Congreso Federal y es lo mismo que pasó en la Cámara de Senadores con el tema electoral. No hay debate, no hay análisis, no hay transparencia en los intereses, no hay absolutamente nada. Solamente es un juego de mayoriteos. Por eso la gente está de acuerdo en que les quites el poder. Es lo que la gente entiende. Cuando la gente dice, vamos a defender la democracia, las personas dicen, sí, cierto, porque la democracia a mí no me sirve para nada. Y avanzan sobre nuestras libertades y eso es lo que a mí me tiene muy con pendiente. Por el mal desempeño de la sociedad política avanza sobre nuestras libertades. Y son ellos los culpables, no somos nosotros. En este proceso, como platicabas ahorita antes de que entráramos nosotros, sobre lo que pasa con esta reforma electoral, los avances que van en detrimento de algo que ya habíamos avanzado, eso sí es muy cierto. Así es. Eso sí es muy cierto, pero ¿sabes a quién le importa? A nadie, porque no nos sirven para nada. Entonces, a mí me da mucha pena tener a senadores y diputados que dicen, el INE sí te toca, en contra de una marcha. Cuando la marcha era el INE, no se toca. ¿Cómo te vas tú allá al pleno a decir a irte en contra de una marcha Sí cívica? se toca, se moderniza. O sea, por dijeron. amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Como no nos sirven para nada, el general mexicano dice que se lo acaben. Nadie está defendiendo lo importante, porque lo importante no se explica, no se debate, Así no se socializa, y eso es culpa de nuestros representantes. Son ellos los que nos quedan a ver a nosotros. Yo no puedo creer que alguien diga, oye, ¿sabes qué? Sal y defiende, aclara las ventajas que haya. Y si no, lo otro debate. O puedes cuestionar al legislador de oposición de lo que hicieron en el pasado. Hay tanto que debatir. Ojo, Claro, o sea, con Es qué que con sí. qué autoridad moral Es vienes cierto. tú a decir Eso fue lo que así, pasó. cómo va a ser un tanto que presupuesto no público? puede ser posible. Te reitero, en 22 años. A mí tocó recibir el año 2002, cuando se andan agarrando a golpes por el presupuesto. Sí, es cierto. Debates eso no fue de alta altura, pero debates Apasionados. apasionados cuando debatían con Beltrones los panistas contra los priistas, con Beltrones en el 91. Es decir, estoy hablando hace 30 años, después del 94 del legislador Héctor Larios. Aquí hay una involución en el Congreso. Mira, O hay una involución y eso es muy lamentable. En la política el mexicana. gobernador mencionó algo y dijo, Pero en el Congreso de Sonora no Sí. se había visto esto. a ver, Alfonso Durazo, el gobernador, citó a Reyes Heroles diciendo, no espero unanimidades, porque las unanimidades No, pues son por eso. extrañas, pero solamente se refería a la oposición. A mí lo que me parece extraño es que toda la unanimidad venga de Morena y no tengan criterio para poder decir esto sí, esto no, por aquí sí no hay vamos, capacidad. ¿no? Que es básicamente la línea de Morena a nivel nacional, que se repite también en No, el hombre, a nivel nacional sí debate, no le compares, por eso digo, el problema es Sonora. No, a nivel nacional sí tienes tribunos, sí tienes gente de Morena que defiende, tienes a un Ignacio Mier, tiene gente que da la cara, son que se le melonicos planta a también. Lili Telles, que se le planta. Sí, No, no, a sí, nivel sí, nacional sí, sí. sí tienen pantalones y capacidad. Hay Aquí no histrionismo. Me quieren. refiero a la Aquí no capacidad quieren. para cuestionar No, no. a tu jefe. Por eso, ya sí lo tienen. A nivel nacional es otra cosa. Aquí en Sonora Pero- están de bajo perfil, asustados, escondidos y sumisos y de levantaderos los diputados en su mayoría en lugar de defender lo que les corresponde. No, a nivel nacional es otra cosa. Bueno, a ver, Entonces- yo puedo coincidir que son más histriónicos a nivel nacional. Protagonista. Pero defienden. Sí, les gusta. o sea, Pero defienden. por su histrionismo natural. Pero defienden las posiciones del Pero presidente, es lo que quiero decir. van y repiten como loros. O digo, al final de cuentas es, Pero debaten. vamos a regresarle al pueblo la democracia. A ver, la democracia es del pueblo, si no, entonces no es democracia. Y tú llegaste por un proceso democrático, no tienes que regresarle nada a nadie. Pero nos están vendiendo este juego, y en este juego la carencia de un verdadero trabajo legislativo nos tiene sumidos al punto de involucionar en el proceso democrático.
Y ¿sabes qué es el problema? Que cuando tú volteas a decir, y en Sonora tenemos este congreso, entonces la gente dice, no, que se los lleve el diablo a todos, a mí no me importa. Eso de verdad es muy lamentable. Yo creo que tenemos que empezar a analizar el desempeño de nuestros representantes. A ver, vamos a hacer... Y es urgente. Bueno, sí. Analizar el desempeño de los representantes. Yo puedo hacer un corte y volver, pero te tienes que ir también, ¿no? Porque a las 9 entras. Sí, ajá. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Sol. Con permiso.